Algo que siempre me ha llamado la atención del género de terror es que se supone que son películas para mayores de 18, ¿cierto? Siempre han sido para adultos o personas con el criterio formado, pero todo el mundo vio películas de terror cuando no debía. Y es más, me atrevería a decir que los cineastas y productores a cargo de estas películas cuentan con ello. Sinceramente hay muchas películas que viéndolas de adulto, el supuesto público objetivo de estas películas, siento solo risa, siendo que cuando niño me aterraban. Otras mejores películas de terror, por ejemplo, a pesar de ser para adultos, eran comercializadas para niños. De hecho, yo tenía este mismo Alien que era como un toro y ese que disparaba agüita, sin haber visto la película. Quizás los cineastas o Hollywood más bien se darían cuenta de esta discrepancia y empezarían a apuntar películas hacia otro público, un público más juvenil, un terror adolescente. Estas películas comúnmente eran slashers como Scream, sé lo que hicieron el verano pasado, Leyenda Urbana. Eran películas de terror cuyo gancho principal era descubrir el asesino, que muchas veces era alguien cercano, como si se tratara de un capítulo de Scooby-Doo o del Detective Conan. Pero al principio de los 2000 nació una saga que eliminaría al asesino de carne y hueso y lo reemplazaría por algo más siniestro e intangible: la muerte. Estoy hablando, claro, de Destino Final, aquella saga que nació en el año 2000, que consiste de 5 películas y una próxima a estrenarse 14 años después de la última entrega. También existen novelas de Destino Final, loco, no tenía idea, me habría encantado echarle un ojo, pero como fueron libros tan limitados, el día de hoy están carísimos. Considerando que estas son películas que dejaron de hacerse hace mucho tiempo, nace la eterna pregunta de si realmente eran buenas películas o solo éramos jóvenes poco exigentes. Y para responder a esa pregunta vamos a tener que echarle un ojo a todas las de la saga, partiendo por Destino Final. Destino Final nació no como una película que luego se transformaría en la franquicia que conocemos, sino como algo más pequeño, un guión para un capítulo de Los Expedientes X, escrito por Jeffrey Reddick, quien, a pedido de amigos de New Line Cinema, decidió adaptar este guión a uno de película. Este guión llamó la atención de James Wan y Glenn Morgan, quienes paradójicamente eran escritores de Los Expedientes X, quienes adquirieron y adaptaron una vez más el guión para luego encargarse de dirigir y filmar dicha película, originalmente llamada Flight 180. Esto tampoco fue tan simple como suena, ya que muchas cosas del guión original fueron cambiados. Particularmente, el guión original tenía personajes más adultos, quienes luego fueron reemplazados por adolescentes, dado el éxito que tuvo Scream. Asimismo, la película no pretendía ser una franquicia como terminó siéndolo. Las intenciones de los directores eran otras. En palabras de ellos mismos, querían lograr con aviones el mismo sentimiento que tendrían bañistas respecto a los tiburones gracias a Tiburón. Y por ese lado creo que funciona. Todos quienes hayamos tomado alguna vez un avión hemos sentido pánico de que ocurra algo así, sobre todo cuando hay turbulencia. ¡Vamos a morir! Otra cosa que diferenciaría Destino Final de otras propiedades de terror adolescente es que la entretención no estaría en quién iba a morir, sino en cómo y cuándo moriría un personaje. La premisa misma de la película es que no puedes burlar a la muerte, así que ya no se trataría de burlarla, al menos en las primeras versiones de este guión. Todas estas cosas hicieron de Destino Final una película bastante original para la época. Los actores eran medianamente conocidos en aquel entonces, como el doble de Eminem y el Stifler. Las muertes eran bastante impredecibles y había una historia o un lore detrás de todo esto, entregado por el personaje de Tony Todd, lejos el personaje más memorable y longevo de la franquicia. Ahora, si la película se mantiene hoy en día, yo diría que no tanto. Las actuaciones son algo extrañas y algunos momentos se sienten ridículos. La muerte de esta mina rubia, sobre todo, en el momento que lo ves, es chocante, pero viéndolo de nuevo, es bien absurdo y gracioso incluso. ¿Cómo será que incluso ha sido reutilizado y parodiado en películas que no necesariamente son de terror? Además, los personajes son demasiado personajes adolescentes de principio de los 2000, ¿cierto? La Clear River super artista, este otro one bien enojado casi toda la película, el Stifler es un tontito. Siento que nunca le pegó bien ese personaje, pero quizás es porque estoy demasiado acostumbrado a verlo como Stifler. Aún así, no significa que todo sea malo. Muchos de los efectos de la película son prácticos, lo cual ayuda a que sigan viéndose bien hasta el día de hoy, pero los efectos que son CGI se ven mal, muy mal. Lo que sí hay que elogiar es el diseño de producción de la película, que es bastante más llamativa que los slashers de la época. Los productores hablan de torcer el set, que es un nombre que le dieron al hecho de hacer que ciertos planos, o ciertos sets más bien, se vieran un poquito extraños, como que algo andaba mal. Hay ciertos planos grabados de esta manera donde parece
parece que los personajes en cualquier momento van a pegarse un cabezazo con el techo, así como hay colores que no deberían ir juntos según la psicología de color que enseñan en la escuela de cine. Son cambios que por sí solos uno a uno no dicen nada, pero que al ver la película completa te dejan con una sensación subconsciente de que algo no está totalmente correcto. Quizás tampoco sabían que Destino Final originalmente terminaba de otra manera. En la versión original, la relación de Alex con Clear, su nombre es Clear, bueno, siempre pensé que era Claire, era más romántica. Habían escenas de ellos dándose besitos, una escena en la que tuvieron sexo y de hecho se supone que Clear queda embarazada. Por lo que al final Alex se sacrificaba en pos de la vida de Clear y su hijo no nato. Al final se ve a Clear con la guagua y Carter en una conmemoración, como que Alex está cuidándolos desde arriba. Es un final más esperanzador, que confirma que la vida trunca la muerte y que no es necesario temerle, sino vivir de la manera más plena posible. El problema es que cuando mostraron esta película a las audiencias de prueba, a gran parte no le gustó, diciendo que el final estaba pésimo. Y como hacer una película cuesta mucho dinero, no quisieron arriesgarse y fueron y tuvieron que volver a grabar una nueva escena final. Por eso la Clear Rivers tiene el pelo rubio, porque estaba grabando otra cosa. Este final, a pesar de que robaba de la esperanza que presentaba la primera versión del guión, le gustó más a los espectadores, dado que como la premisa de la película ya era original y no cliché, tenía sentido que el final tampoco lo fuera. No hay esperanza, no hay mensaje pro vida, la muerte viene por ti, no hay manera de evitar aquello. Y este fue un cambio que gustó mucho a la audiencia. A quien no le gustó mucho la película fue a la crítica especializada de esos años, que decían que era una horrible película, que tenía malas actuaciones, consecuencias inverosímiles y que la existencia de la película no era más que una excusa para mostrar sangre gratuita. Y eso debe haber sido precisamente lo que le gustó a la audiencia, porque Destino Final fue un éxito comercial. Se hizo con un presupuesto de 23 millones, que es muy poco para la industria, y recuperó la mitad de eso en su primer fin de semana en cartelera, finalizando con ganancias de más de 100 millones de dólares. También hizo buena parte de su dinero mediante el mercado de los videos caseros. Yo que recuerdo aquellos años era súper difícil encontrar una copia de Destino Final en los videoclubs. Obviamente este éxito trataría de replicarse y en el 2003 vimos el lanzamiento de Destino Final 2. Destino Final 2 tuvo un presupuesto de 26 millones de dólares, 3 milloncitos más que el anterior nada más, y terminó facturando casi 100 millones como su antecesora. Veamos por qué le fue tan bien. Para esta instancia, el papel protagónico lo tuvo A.J. Cook, una actriz que me encantaba en esos años por su trabajo en Las Vírgenes Suicidas, pero bueno, quizás eso no fue lo más memorable para gran parte de la audiencia. Lo más memorable, creo yo, es el accidente en la carretera, y es lejos la mejor secuencia de toda la saga, si me preguntan mi humilde opinión. Hay grandes detalles en esta secuencia, como los brazos y la cabeza colgando del auto rojo de la protagonista, la manera en que cada conductor parece aportar su pequeño granito de arena a la catástrofe y cómo a pesar de ello no se siente caricaturesca, salvo quizás por el exceso de explosiones. El director de esta película no fue James Wan, el responsable de dirigir la primera, sino de David Ellis, un director con experiencia en dirigir segundas unidades de películas de acción como Matrix Reloaded y que también tenía experiencia en coordinación de dobles de acción, lo cual podría explicar por qué esta película, no solo esta secuencia, tiene tantas explosiones y un ritmo más trepidante. Se agradece también que gran parte de los efectos que usaron para esta secuencia fueron prácticos y por eso este accidente de la carretera se mantiene bien hasta el día de hoy. Igual hay cosas para las que tuvieron que utilizar CGI, como el fuego, algunas de las explosiones y estos troncos que los creadores se dieron cuenta que no rebotan tanto en la vida real a como necesitaban que rebotaran para la película. Esta secuencia es memorable. Hasta el día de hoy, cada vez que veo un camión con troncos en la carretera, me acuerdo de esta película, que es lo que los creadores querían lograr con los aviones en la primera película. Así que, bien por ellos, mal por mí. Hay un cambio importante, eso sí, y es que los personajes de esta película son más odiables que los de la primera. Asumo que para crear ese efecto en la audiencia de que bueno, murió ese weón, me caía pésimo, lo cual se ata bien a este sentimiento de que esta película no está apuntando a ser de terror como la primera, donde cada momento es tenso y no sabes de qué manera horrenda van a morir estos lindos personajes que yo quiero mucho, sino más un espectáculo rimbombante con explosiones y muertes sumamente sangrientas hechas para tu entretención. Lo que no me gustó, eso sí, fue que el personaje de Alex Brown murió, pero fuera de cámara. Entiendo que el actor tuvo un conflicto con horarios y contratos, algo de platas por ahí, así que se pegaron un Alien 3 ahí, bueno, mala onda. El personaje de Clear Rivers sí está de vuelta, aunque cuando la vemos en la película está encerrada en un manicomio no porque esté loca, sino que porque teme morir y eventualmente decide salir de ahí para ayudar a este grupo de perfectos desconocidos
bien desagradables algunos. You have a responsibility. Si en la primera película hablaban de que para burlar a la muerte había que crear vida, acá los personajes se dan cuenta de que hay ciertas pistas sobre cómo van a morir los personajes y tienen que actuar acorde a eso. Esto es un poco más profundo de lo que parece, porque esos presagios ya existían en la película, pero eran easter eggs puestos para que los descubriera el espectador, no los personajes de la película. Acá esto se mantiene de cierta manera, como en esta escena del ganador del loto que tiene la palabra I escrita en el refrigerador, que es un presagio de la manera en que va a morir él, antes de que los personajes mismos se enteraran de estos presagios. Hay un par de personajes que además siempre encontré algo extraño, que son esta mamá e hijo. O sea, entiendo que hay mamás e hijos que son así de melosos, con cabros chicos así de mamones, pero siempre encontré que este cabro adolescente actúa de una manera demasiado infantil con la mamá, o así como la mamá es demasiado protectora con su angelito. Bueno, esto se debe a que en el guión original este cabro tenía solo 9 años y los ejecutivos de New Line Cinema pensaron que sería de muy mal gusto que un niño tan chico fuera asesinado de esta manera tan brutal que... Bueno, no puedo mostrarla acá mismo, pero ustedes saben cuál es, lejos, la mejor muerte de la franquicia quizás. ¡Qué cobarde! Crearon versiones de yeso de todos los personajes de esta película, los cuales rellenaron con sangre artificial, frutilla y plátano molido. Y como este efecto es práctico, sigue viéndose súper bien. Lo que quizá hizo falta fue adaptar un poquito el guión para reflejar de mejor manera el cambio de edad de este personaje. Si bien recuerdan, este cabro muere por salir a asustar a unas palomas y ya. Si el personaje hubiese tenido 9 años, como era originalmente, este comportamiento tendría sentido, pero un buen viejo y peludo ya tenga este comportamiento, no sé. No lo encuentro imperdonable, pero siento que podrían haber hecho algo ahí un poquito mejor. En resumen, siento que Destino Final, lejos la mejor película de toda la saga. Tiene sus cosas extrañas por aquí y por allá, pero siento que es la que mejor se mantiene hasta el día de hoy. En lo personal, me encanta la actriz principal, podría verla a ella todos los días, pero además es una película más frenética e impredecible. Las muertes son grotescas, sin rayar en lo absurdo, los efectos prácticos siguen viéndose bien 15 años, 20 años más tarde. El personaje del Candyman explica el lore de mejor manera y el final es más satisfactorio que el anterior, porque en última instancia sí hay personajes que lograron ganarle a la muerte, a no ser que vayan a salir en la siguiente entrega, Destino Final 3. 3 años más tarde llegaría Destino Final 3, la cual se supone sería la tercera parte y final de esta trilogía. Para ello, se deshicieron de los personajes sobrevivientes de la película anterior otra vez, porque querían poder contar una historia totalmente independiente. Decir que la muerte puede venir a por cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y Destino Final 3 iba a aprovechar esa mitología. También se decidió que fuera una montaña rusa, ya que psicológicamente muchas personas le temen a las montañas rusas por un tema de no estar en control. Y también porque han ocurrido tragedias en montañas rusas a lo largo de la historia. En Destino Final 3 las cosas empiezan a cambiar un poco mucho. Hay películas de esta era llamadas comedias sexuales que asumo que todos ustedes conocen de una manera u otra: Road Trip, American Pie, Eurotrip, etc. Películas donde los protagonistas son adolescentes hormonales que solo piensan en sexo, en tetas, en poto. Bueno, esa es la ruta que decidieron tomar con Destino Final 3. A pesar de que las anteriores películas fueron éxitos, tomando en consideración el presupuesto acotado que tenían, quizás la gente de New Line Cinema pensaba que se podía apuntar de mejor manera a un público adolescente, incorporando elementos de estas películas adolescentes subidas de tono que tan de moda estaban en esos años. Y esto se nota desde el principio, porque gran parte de los personajes de esta película son cabros califas y desagradables. Hay uno que con la cámara empieza a sacarle fotos por debajo de la falda a otra cabra, hay guanes pasándose rollos con los hilos dentales de otras minas. Ustedes me entienden, cosas que calzan mejor en una película como Porky's que en una película como Destino Final. Pero no por eso la película es necesariamente mala, sino extraña. Este es uno de los primeros papeles protagónicos de Mary Elizabeth Winstead, o Ramona Flowers, que es una súper buena actriz, incluso en esta película, a tal punto que llega a opacar al resto con su carisma e interpretación. El desastre de la montaña rusa funciona tan bien porque, al igual que un avión y un choque en la carretera, son cosas que normalmente asustan a gran parte de la población. Lo que sí se siente de menor escala, sobre todo en comparación a las películas anteriores. Probablemente porque gran parte de la culpa de este accidente recae en un estúpido de mierda que le dijeron que no se subiera con cámara al juego y lo hace igual. Si los personajes de Destino Final 2 eran en gran parte desagradables, acá no solo son desagradables, sino que también estúpidos. Hay una película que está llena de conveniencias baratas que impiden que conectes con los personajes de buena manera, porque siempre estás así preguntándote como, ¿por qué son tan estúpidos? Ya no es que la muerte sea esta fuerza sobrenatural y superpoderosa, sino que puta, le tocó fácil con este grupo de ridículos. Tomemos el ejemplo de estas dos minas que mueren en el solarium. Ok, hay una escena gratuita de tetita
No vamos a reclamar por eso, lo cual ya se hace costumbre para los fuera de lugar que se siente esta película, pero además ahí están cantando Roller Coaster of Love, po, bueno. O sea, acaban de morir conocidos de ellas en un accidente en una montaña rusa, po. O aunque no fueran conocidos, o además que no se te pasaría ese detalle de que te salvaste de morir en una montaña rusa. Si se les pasó ese detalle, son seres estúpidos. Si ese detalle no se les pasó, entonces son muy poco empáticas y desagradables. Por ende, son personajes desechables, hechos para morir nomás. Qué bueno que murió. Profundizando más un poco en este punto, no es primera vez que Destino Final use canciones de manera irónica, ni será la última. En la primera película suena Rocky Mountain High, cuyo cantante John Denver murió en un accidente de avión. La segunda película incluye que es alusivo al accidente que va a ocurrir en la carretera. Ambas instancias son irónicas en el sentido de que es la muerte la que tiene un sentido del humor respecto a estas premoniciones, o una pista que la muerte deja para sus futuras víctimas. No es que los personajes de Destino Final 2 anden cantando ese Highway to Hell entre ellos después de sobrevivir al accidente como lo están haciendo estas minas. Es solo algo fuera de lugar que hace que la película de nuevo se sienta muy extraña. Siento como que atontaron esta película, transformándola en una estúpida película adolescente. También atontaron las muertes, que muchas veces parece que solo buscan causar un shock en el espectador en lugar de una escena o secuencia satisfactoria. No pongo en duda que si te caen un par de pesas al mismo tiempo por ambos lados de la cabeza, podrían causarte un traumatismo severo o incluso la muerte. De ahí a que la cabeza te explote como si fuera un globo, no estoy muy seguro que así sea. Lo mismo esta escena de la ferretería, que me recuerda a ese juego de mesa de la trampa para ratones. O este efecto del tipo aplastado. Muy malo. Lo que sí redime esta película es su secuencia final. Genial. De cierta manera sentí que estaba viendo la primera escena de Relatos Salvajes. Originalmente querían que en esta escena del metro también estuvieran los sobrevivientes de la segunda película, matándolos a todos y así eliminando todos los cabos sueltos que habían quedado en la trilogía. Pero por problemas de horario de los actores no se pudo hacer, lo cual es una pena, porque habría sido un final incluso más chocante. Lo que me gusta también es que nos presenta con la posibilidad de que hay personas que efectivamente han tenido estas premoniciones siempre, solo que no pudieron hacer nada para evitarlo. Y eso es bien terrorífico y estresante. El plano final de esta película, no sé, lo encuentro maravilloso. A veces lo recuerdo porque sí, no sé si es porque me gusta mucho la actriz o estos 3 encuadres consecutivos que exacerban el pánico, no sé, pero un final muy inesperado en esos años al menos y muy bien hecho. En resumen, Destino Final trae una película algo estúpida, es algo pueril, a ratos sin sentido, pero igual entretiene, y supongo que no se le puede pedir más a una franquicia como esta. Considerando que esta es una trilogía, siento que puedo haber terminado de manera mucho peor, pero no. A Destino Final 3 le fue mejor de lo que esperaban. Quizás por la Ramona Flowers, quizás por las tetas, quizás por esta mina que se parecía a la Paris Hilton, pero no lo es. Así que New Line Cinema de inmediato aprobó una nueva entrega que sería dirigida nuevamente por el director de la segunda y escrita por Eric Bress, que fue el director del Efecto Mariposa. Así que 3 años después de Destino Final 3, parece que todas estas películas tardan 3 años en estar listas, saldría The Final Destination o El Destino Final. No Destino Final 4. El Destino Final se llama de esa manera porque esta sí que sí iba a ser la última película de la franquicia, así como ha ocurrido con muchas otras franquicias de terror que dicen, no, si esta es la última, y después sacan como 6 más. La verdad, no tengo mucho bueno que decir sobre El Destino Final. Ninguna de las 3 películas anteriores es considerada buena película. De hecho, la crítica especializada ha calificado muy mal estas películas con la característica de que a pesar de ello han sido financieramente exitosas. Son películas que no son malas por su ejecución o su premisa, sino consideradas por ser películas vacías, para pasar el rato, sangre gratuita. Curiosamente, El Destino Final es la peor evaluada por la crítica especializada y además la más financieramente exitosa de toda la franquicia hasta ahora. Costó $40 millones y recaudó casi 200. La única razón posible que veo para este éxito es el hecho de que El Destino Final fue exhibida en 3D, formato que estuvo tan de moda en el 2009 cuando se lanzó esta película. Porque El Destino Final es una mala película. Vayan haciéndose la idea de ver planos como estos planos que si no ves en 3D se ven mal nomás. Entiendo que el plan original era que la tercera película fuera en 3D, Destino Final 3D, pero que por temas de presupuesto no se pudo lograr y ojalá se hubiese mantenido de esa manera, porque la verdad no soy muy fan de este formato en 3D, precisamente porque después no sirven si es que no la estáis viendo de esa manera. No es una película, es una atracción de un parque de diversiones, dijo alguien por ahí. El accidente o secuencia inicial de El Destino Final es este circuito de carreras que, si me preguntáis a mí, no es para nada terrorífico, pero estoy dispuesto a tomar en consideración
que apuntaban a aquello. Tratar de ver el peligro en un lugar que no necesariamente es peligroso. Ocurre aquello de la premonición, como viene siendo costumbre en esta franquicia. Algunas personas mueren igual, como ustedes ya se lo imaginan. Y acá tenemos a este grupo de personajes esperando morir de las maneras más brutales posibles y en 3D. A diferencia de otras películas, aquí las muertes están más seguidas, probablemente porque también apunta a un ritmo más frenético como la segunda película, pero lamentablemente estas secuencias o estas escenas están manchadas por estar filmadas en ese formato que, reitero, solo funciona si la estáis viendo en 3D. Por eso hay efectos que se ven súper mal. Las actuaciones siento que no están pésimas de lo que podríamos esperar de una película como esta. Está la esposa del Butcher, está el Boba, de Boba Gump. El gran problema es que como esta ya es la cuarta película, muchas cosas ya fueron hechas. Y la única manera de sorprender al espectador es haciendo cosas que no necesariamente tienen sentido en un mundo físico como el que nosotros conocemos, pero sí en el mundo de estas películas. Onda, la muerte del mecánico. Le salen unos tubos volando al punto en que se le corta el torso de esta manera. Bueno, eso no ocurriría, no, ni cagando. Quizá algo así puede matarte, te rompe las costillas, te perfora un pulmón, pero no esto que nos están mostrando en la película. Además, ¿quién le tiene miedo, bueno, a tubos de oxígeno o de hidrógeno? No sé qué son estas weas. Salgan volando y te maten. Parte del atractivo, de la tensión de Destino Final, siento yo, es que es una franquicia que juega con nuestros propios temores. Todos le hemos tenido miedo a andar en un avión, a un accidente en carretera, quizá a una montaña rusa. De la misma manera, hemos pensado en las cosas que podrían ser potencialmente peligrosas en nuestra propia casa. Colgar la ropa en la tina, que explote el monitor de tu PC, no sé, que quede esa mansa cagada cuando vaya al dentista. Pero no sé si alguien anda activamente preocupado, insisto, de unos tubos de oxígeno que te impacten el pecho, o de que una piscina justo se empieza a drenar al punto en que la bomba te va a sacar las tripas por el ano, o que te caiga una tina en la cabeza, como que ya, eso está como para Looney Tunes. Son situaciones demasiado caricaturescas que no te permiten sentir tensión como en las películas anteriores, porque son situaciones graciosas incluso. Siento que la película no está jugando con muertes que podrían pasarte, sino con adivina qué estupidez va a pasar ahora. Lo mismo esta escena del cine que está lleno, pero lleno de material inflamable al lado. ¿Por qué? Le falta que diga Acme ahí en un tarro, o tengo unos esqueletitos con los huesos esos como cruz. Mira esta escena del cordón de zapato. ¡Oh no! ¡Se va a morir! ¡No! ¡Se va a morir! Se le atoró un cordón del zapato en una escalera mecánica. ¡Oh no! Al destino final, o The Final Destination, parece no importarle estas cosas, porque es la última película. Así que aprovecharon eso para hacer una película poco seria, sin desarrollo alguno. Si en las películas anteriores hay personajes como Alex y Wendy que tienen rango y emociones, acá hay personajes onda mecánico y MILF. MILF, po, weón. Ponle un nombre al menos, po. Se nota que estos personajes fueron creados solos para ser asesinados de manera explícita en pantalla, y a diferencia de las anteriores, no te inviertes en ningún personaje porque son todos unidimensionales. La escena final incluso está mostrada de esta forma. ¿Por qué? Porque ¿qué importa? Porque chúpalo, igual la viste. Destino Final ha llegado a su fin y nada más importa. Salvo que eso no es verdad, porque debido a que el Destino Final fue la más rentable para el estudio, solo 2 años más tarde saldría la que realmente sería la última película de la franquicia, Destino Final 5. Originalmente llamada Final Destination. Bueno, no entiendo por qué existe esta tendencia de tratar de meter el número dentro del título de la película, porque así va a funcionar mejor. Onda, Resident Evil 7, por ejemplo, lo hizo de una manera interesante. Asumo que Scream con su 5 Cream se entiende igual, pero esto de Final Destination es feísimo. Menos mal después optaron por cambiarlo. Ok, cosas positivas. El accidente de la secuencia inicial en gran parte es súper bueno, porque es una tragedia que te da miedo y que en rigor ha ocurrido y podría ocurrir. El problema es que también está repleto de estupideces que lo hacen parecer caricaturesco, sobre todo con estos saltos a lo Misión Imposible. Bueno, incluso hay un actor que parece ser como una versión barata de Tom Cruise. Y si creían que ya todo estaba hecho, espérense a ver lo que hace Destino Final 5 para poder justificar las muertes que muchas veces no tienen sentido. Para esta película pareciera que los personajes están hechos de papel, de vidrio, de losa, no sé, porque mueren de manera que simplemente uno no se puede morir en la vida real. Onda, este fierro no va cayendo ni cagando a la velocidad necesaria como para que te atraviese de esa manera, sobre todo considerando que no tienen filo. Y estas planchas de vulcanita, de internet, no sé qué mierda son, ya pueden ser sumamente filudas, pero nunca tanto como para que te corten por la mitad de esta manera, po. Son muertes que, como la anterior, solo buscan shock o una excusa para mostrarte
una escena gore, como esta de la gimnasta que solo porque le entró polvito en los ojos cayó tan mal que quedó así de quebrada en 1000 partes del cuerpo? En serio, este otro guatón va a hacerse una acupuntura, le super explota la cabeza porque le cae una estatua de Buda encima. ¿De qué material estaba hecha esa estatua? No suelen ser de yeso esas weas. No todo es malo, hay escenas que realmente se sienten tensas. Esta escena de la minita con el láser en el ojo me recuerda a una del Dead Space 2, que se siente igual de tensa e incómoda, pero que después se caiga por la ventana para que además después se le salga el ojo como una presentación de Neversoft, arruina todo lo tenso que esa escena había logrado hacer. Lo otro positivo es que se presenta como opción para ganarle a la muerte el matar a otra persona, para que la muerte igual se lleve una vida, lo que hace que un personaje efectivamente se vuelva malo a mitad de la película, creando una dinámica interesante que antes no habíamos visto. Si bien todas las películas tienen referencias a las anteriores, en la cuarta hay un póster que dice Clear Rivers, el personaje de la primera y segunda película, esta es la que lejos más referencia o easter eggs incluye. La mina del ojo tiene una foto en el parque de diversiones de la tercera. Otro personaje sale posando con el auto que tiene el accidente en la cuarta. El restaurante donde está de practicante el personaje principal es el mismo restaurante donde van los sobrevivientes al final de la primera película. Incluso este viejo del Candyman vuelve a aparecer diciendo que estas cosas ya las había visto pasar antes. It's just that I've seen this before. Lo cual es un muy buen dato, dado que se revela que esta Destino Final es una precuela de la primera película, por lo que ese Candyman sabe mucho más de lo que nos está diciendo. También hay una escena final brutalmente bien filmada y horrorosa, luego para volverla a echar a perder con esta escena de los tipos cayéndole piezas del fuselaje encima. O sea, claro, con un accidente de esa envergadura eso puede ocurrir, pero era necesario mostrarlo de esta manera. Antes la muerte aparecía, cobraba la vida que se le debía y desaparecía, dejando a los personajes a veces en duda incluso de si lo que ocurrió fue una extraña casualidad. Acá todas las muertes parecen accidentes sumamente rebuscados que tampoco te permiten involucrarte con la película porque todos los personajes están hechos de losa o de papel. Está de más decir que Destino Final 5 fue la peor recibida por la crítica, aunque en términos financieros también fue un éxito, debido quizás de nuevo al 3D, que esta vez no es tan molesto como en la película anterior, pero igual tiene algunos esos planos molestos que sin lentes 3D se ve como el culo. Aún así, la gente de New Line Cinema debe haberse encontrado en un punto algo extraño, realmente sin saber qué hacer con la franquicia, y decidieron, en lugar de arruinarla, dejarla en stand-by por 14 años y que recién volverá a la pantalla grande este 15 de mayo. Es una decisión que habla igual bien de ellos. Podrían haber tomado el camino de Actividad Paranormal, que solo se detuvo cuando las películas ya estaban empezando a costar plata. Respecto a la nueva película que se estrena este mes, no sé qué esperar de ella, para serles franco, puesto que he evitado ver mucho sobre ella más allá de un teaser que sacaron a principio de año. Entiendo que esta vez la película pretende volver a sus raíces y su subtítulo de Lazos de Sangre me da a entender que debe ser algo heredable. También entiendo que originalmente se estaba produciendo solo para Max, el servicio de streaming, pero que ahora también tendrá exhibición en cine, lo cual es una buena manera de ver estas películas. Así que si quieren saber más sobre Destino Final, Lazos de Sangre, que debe ser el próximo video de este canal, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos para hablar de esa y más películas acá en Críticas QLS. I'll see you soon.